Sí, buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a grabar otro video para subirlo. Si les gusta, síganle dando like. Este evangelio es un poco largo, pero vamos a compartir en que sea un poquito para la edificación de cada uno de nosotros. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues vamos a empezar en el nombre sea de nuestro Señor Jesucristo y la Virgencita que nos cubre con su manto precioso. Y el Espíritu Santo nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para entender, para comprender y poder compartir este santo evangelio. Y dice así, es San Lucas 24, capítulo 24, versículo 13. Dice, aquel mismo día, dos discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó, ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó? Les preguntó. Le contestaron todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. No tenía que ser así que, que el Mesías padeciera
para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir delante, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos les dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues vamos a empezar con este evangelio para poder compartir con ustedes un poquito la palabra de Dios, la palabra del Señor. Para ver, aquí vemos cómo dice el evangelio que iban los dos discípulos de Jesús platicando, conversando, discutiendo, porque a él lo habían matado. Pero pues ellos no entendían que Jesús ya se los había dicho antes de que muriera o antes de que lo mataran, que él iba a caer en manos de los enemigos y que lo iban a matar, que lo iban a hacer sufrir, lo iban a hacer padecer y luego iba a morir crucificado, lo iban a matar. Pero pues ellos, su capacidad o su mentalidad, no entendieron qué quería decirle Jesús con esas palabras. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros también, a veces cuando nos hablan de la palabra de Dios, cuando nos predican, nos enseñan, a veces no entendemos realmente qué es lo que el Señor quiere de nosotros, qué nos quiere decir por medio de su palabra, por medio de la persona que nos esté enseñando, predicando. Porque pues en este tiempo así es como nos enseña el Señor en este tiempo. Y a veces pues somos tan lentos, tan duros de corazón que a veces no aceptamos o no entendemos la palabra del Señor. O no dejamos actuar o no dejamos que haga efecto la palabra en nosotros. Porque pues para nosotros entender también tenemos que ser dóciles, abrirle las puertas de nuestro corazón para que Él pueda hacer su obra en nosotros. Y así como los discípulos de Maús, aunque Él ya se los había dicho, pero ellos no entendían. Aunque las mujeres ya habían ido al sepulcro y no lo encontraron y le dijeron que los ángeles que se les habían aparecido, pero ni así comprendían. Y pues creo que muchas veces, aunque nosotros vamos a la iglesia, nos enseña la palabra o a las enseñanzas o a los cursos, pero a veces no entendemos o no dejamos entrar esa palabra en nosotros. Porque pues Él por medio de los predicadores tiene
una palabra, una parte que nos va a llegar, que nos va a pegar, pero a veces, en vez de aceptarlo, como que no nos gusta, como que nos sentimos mal. Pero pues es que el Señor así nos habla y si nos llega la palabra es porque Él quiere que entendamos que eso es lo que nosotros necesitamos o lo que yo necesito para que Él comience a actuar en mí. Así como los discípulos iban discutiendo y cuando Jesús se les apareció, ¿qué pasó? No lo reconocieron, aunque Él iba caminando con ellos, pero no lo reconocieron y ni porque les fue explicando las escrituras desde Moisés, los profetas, ellos no entendían. Hasta en el último versículo, cuando hizo la fracción del pan, que dice, no sentíamos arder nuestros corazones, dice, cuando nos explicaba las escrituras, dice. Y lo mismo pasa con nosotros también cuando escuchamos la palabra de Dios, sea por medio de un video. Y esto lo digo por mí porque yo también así cuando comencé a escuchar la palabra de Dios, también así sentía como que cuando me llegaba que me ardía el corazón, pero pues a veces nomás se deja uno llevar porque siente uno, pero nomás pasa eso, ya se le olvida a uno y sigue uno en lo mismo y no, tiene que, tiene que haber un cambio en nosotros, tenemos que tratar de vivir la palabra como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que haya ese cambio de vida en nosotros para que Él nos siga iluminando, nos siga guiando y poder seguir adelante. Así como los discípulos de Maús, ¿qué pasó cuando la bendijo el pan y se los dio? Se le abrieron los ojos. Aunque ellos veían, pero no, algo les impedía, algo tenían, algo que no los dejaba ver claramente. Y cuando uno pues no confía todavía en la palabra, pues tenemos como una venda, algo que nos impide entender lo que el Señor quiere para nosotros. Pero pues creo que lo importante es aquí, así como los discípulos de Maús, ir a la fracción del pan, ir a la Eucaristía, que por medio de la comunión de la Eucaristía, el Señor nos puede abrir los ojos, nos puede quitar esa venda para que nosotros realmente lo reconozcamos y sepamos que Él existe, que Él está con nosotros, que Él no nos ha dejado, aunque no lo veamos, pero Él aquí está con nosotros. Y por eso Él se quiso quedar en ese pedacito de pan, para que nosotros supiéramos que allí está y fuéramos a Él, hacia Él, ir a visitarlo, ir a verlo, porque pues, como dice otra parte de la Biblia, dice que cuando se sientan cansados y agobiados, dice, vengan a mí, que yo los aliviaré. Pero pues a veces se nos hace difícil o no entendemos o no alcanzamos a valorar la palabra de Dios o no la entendemos o no le tomamos importancia. Por la verdad, por eso a veces ni vamos a visitarlo, no vamos a veces quizá ni a la Eucaristía, ¿verdad? Pero pues tenemos que hacer como los discípulos, recibir el cuerpo y la sangre de Cristo y fue cuando se les abrieron, fue cuando lo reconocieron, que Él era el que iba con ellos. Y, y lo difícil para ellos era que pues Él ya les había dicho que iba a resucitar y pues ellos no creían, porque pues si hubieran creído pues, que Él iba a resucitar como Él se los dijo, pues cuando las mujeres le dijeron que no estaba, que los ángeles habían dicho que había resucitado, hubieran creído de volada, pero ¿qué les dijo? Qué lentos, dice, qué lentos son de entendimiento y duros de corazón para entender lo que el Mesías, lo que la palabra de Dios decía sobre el Mesías, que tenía que padecer, que tenía que sufrir,
para Él poder morir y darnos vida y al mismo tiempo entrar en su gloria, entrar de donde Él vino. Por eso pues aquí vemos la importancia y lo importante que es prepararse, estudiar la Sagrada Escritura, porque pues la misma palabra, si uno la estudia, uno comienza, como dice Ezequiel 3:1, cuando Dios mandó a Ezequiel a predicarle a su pueblo, ¿qué le dijo? Cómete el rollo, dice, después que te lo hayas comido, predícale a mi pueblo, dice. Porque pues si uno no se come las escrituras, pues qué va a enseñar, qué va a predicar si no se ha preparado, pues no ha leído uno la Santa Biblia, pero si uno la comienza a leer, pues ahí, como dice la Biblia, que la misma palabra le va dando sabiduría, le va dando el conocimiento para poder ir entendiendo lo que el Señor quiere de nosotros. Pero ¿qué pasó cuando ya regresaron, que fueron a ver a los compañeros, que le dijeron, sí, es verdad, el Señor ha resucitado? Y pues, como sabemos, pues sí, Jesús resucitó, pero muchas veces no creemos en Él. Aunque Él está aquí con nosotros, a veces decimos, yo creo en Jesús, pero más no le creo, porque digo una cosa y hago otra muy diferente, y eso no es creer, no nomás es creer, sino creerle también. Y me estaba acordando ahorita de que de una persona que estaba predicando, dice, dígale a Jesús que lo aman, que están enamorados de Él. Pero yo me puse a pensar y digo, pues, sí, decirlo no es difícil. Lo difícil es realmente estar enamorado de Jesús. Porque si yo le digo que estoy enamorado de Él y ni siquiera me preocupo por ir a verlo, ir a visitarlo o prepararme, pues soy un mentiroso porque pues hago todo lo contrario. Yo creo que para estar enamorado de Jesús, primero tenemos que ir enamorándonos de su palabra, de los hermanos, que se ve ese amor entre nosotros, que sí realmente estamos enamorados de Jesús. Porque pues para estar enamorado de Jesús se tiene que demostrar que sí, realmente luchamos y vamos y estamos haciendo las cosas como Él quiere, no cuando nosotros queramos, porque así no son las cosas, sino que si realmente uno está enamorado de Jesús, tiene que buscarlo, tiene que estar con Él, luchar para ir hacia Él, por muy difícil que sea el caminar en esta vida. No es fácil, pero tampoco imposible, como dice Lucas 1:37, para Dios nada es imposible, pero pues tenemos que acercarnos a Él, pedirle a Él, porque si no lo hacemos, no vamos a llegar a ninguna parte, a ningún lado, porque por nuestras propias fuerzas no vamos a poder hacer nada. Pero con la ayuda de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, todo se puede, como dice Josué 1:9. Sé valiente, ten ánimo, no tiembles ni tengas miedo. Yahvé tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Son unas palabras muy bonitas, pero son hermosas, pero lo importante no es que sean hermosas, sino creerlas, lo que dice que es verdad. Y si uno lo cree, va a ser algo maravilloso y le va a ir uno bien en la vida, vamos a ir perseverando poco a poco y por muy difícil que sea el caminar, se nos presenten obstáculos, los venceremos en el nombre de Jesús porque Él está con nosotros. Y como dijo en Mateo 28, no recuerdo el versículo, pero dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, pues, este evangelio nos da un gran ejemplo con los dos discípulos de Maús, que tenemos que ir
luchar por ir creyendo que sí es verdad lo que Jesús dijo, lo que Jesús predicó y lo que está escrito aquí es palabra de Dios y se cumple tal y como está escrita, porque pues es la palabra de Dios y si no se cumpliera, pues no fuera la palabra de Dios y Jesús no fuera el Mesías. Pero sí, pues todos sabemos que esto es palabra de Dios, pero muchas veces nos es difícil comenzar a leerla. Pues yo los invito a que se animen, a que le echemos ganas y pues le pidamos a Él y al Espíritu Santo que nos dé ese deseo de poder empezar a leer la Sagrada Escritura si no la hemos leído, para darnos cuenta los maravillas que hizo Jesús cuando vino al mundo, cuando estuvo aquí en el mundo, y las sigue haciendo, aunque no lo vemos, pero aquí sigue con nosotros. Él lo dijo, le dijo a sus discípulos cuando se admiraban lo que él hacía, las maravillas que hacía, dice, aún ustedes, dice, harán cosas mayores que estas, les dijo. Pero pues hay que tener fe, hay que tener confianza en él, porque si no tenemos fe, no podemos hacer nada. Así como, me voy a ir un poquito así como cuando Pedro le dijo a Jesús cuando iba caminando sobre las aguas, dice, Señor, si eres tú, manda, mira a ti. ¿Y qué pasó? Comenzó a caminar, pero cuando miró hacia atrás, hacia la tormenta, le entró el miedo, le entró la duda, y fue cuando se hundió. Y por eso muchas veces eso pasa en nosotros. A veces le pedimos algo y no se nos concede porque lo pedimos, pero al mismo tiempo dudamos. No tenemos esa fe, esa seguridad que sí se nos los va a dar. O que ya lo tenemos. La misma Biblia lo dice. Cuando tú pidas algo y no dudes en tu corazón, ya es tuyo, dice. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso los invito a que le echemos ganas y realmente nos preparemos, nos estudiemos para que así no cualquiera nos quiera engañar con otras cosas que ni están ni en la Biblia. Y pues echémosle ganas para, preparémonos para que así podamos realmente conocer a Jesús y así un día que pues Él nos llame, podamos estar con Él, porque si no lo hacemos, pues ahí es donde va a estar el problema, pero pues ahorita que podemos, luchemos y hagámoslo. Yo los animo que, yo los animo que le echemos ganas y reflexionemos un poquito, nos pongamos a reflexionar lo que dice la palabra de Dios, para que sea Él que siga haciendo la obra en nosotros y abrimos la puerta de nuestro corazón para que Él realmente nos vaya transformando día a día. Bueno, pues aquí les dejo este nuevo video para que lo vean, le den like y lo compartan para que, para que este video llegue a más personas y pues quizás le pueda servir a una o dos o tres, a las que sean, para que se den cuenta que lo importante que es la palabra de Dios.